estamos comunicándonos con usted para conversar un tema especial, un tema puntual. Por favor, díganos si el audio se está escuchando bien. Recuerden que en nuestra oportunidad hemos tenido problemas con el audio. Probamos ahora, creo que ya no lo tenemos, pero si usted dice ahí que tenemos problemas con el audio, avísenos ya para corregirlo. Amén. Así que aquí estamos, les saludamos. Soy el pastor Mauricio Cataldo Avaria del Ministerio en la Presencia de Jesús Cristo Chequiná y rector de la Universidad Cristiana Chequiná para servirles. Amén. Hoy día vamos a tener un tema muy especial de conversación. No se lo pierda. Saludamos. Hola, buenas tardes o buenas noches ya a todos nuestros hermanos, hermanas y la gente también que nos está viendo desde sus casas. Hoy día tenemos un tema muy interesante, sobre todo para los que profesamos una fe, ¿verdad? Que es una base para nuestra relación con Cristo. Así que no se lo pierda, déjenos su saludo, comentario, su petición de oración, su testimonio también, si es que el tema de hoy realmente ha sido fundamental en su vida, que creemos que sí. Y alguna experiencia, algo también para poder escucharlo. Siempre estamos atentos para poder compartir porque nos motiva y hay algunas cosas que también nos ayudan a poder seguir orando, a poder seguir en comunión con nuestra comunidad de fe. Oye, antes que sigamos saludando, vamos a saludar inmediatamente a la Yuli que puso ahí al tiro. Hola, he vuelto, los extrañé. ¡Al sí, fin! Te habíamos extrañado, Yuli, también, nuestra fan destacada. Que ahora parece que le perdiste lo destacado. Ya lo perdió, sí, la insignia. Lamentable. Así suceden estas cosas, un día sin comentar y ya ganaron. Sí. Bueno, sigamos saludando, hijas queridas. Hola, buenas noches, sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar nuevamente. Como cada sábado, el tema de hoy es acerca de la oración, cuán importante es para nosotros como cristianos, establecer tal vez la diferencia entre una oración y un rezo, y por qué la oración es tan importante para nosotros, cuál es su función y qué es lo que nos permite a través de Cristo de seguir desarrollándonos y seguir creciendo como cristianos, y lo que nos da una relación con el Señor día a día, que es lo que nos mantiene conectados con Él. Hola, buenas noches, sean bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Nosotros por aquí estamos bien, así que pero esperamos de que sea un conversatorio de bendición. Están haciendo ya. Si se pueden dar cuenta, las Cataldo no tenemos nada de discreta. Ya, adiós, me retiro. Lenta. Bueno, así es. Hoy día, como dijimos recién, estamos hablando de la oración. Así que, ¿qué es la oración? Cuéntenos su testimonio, qué es lo que piensa usted que es la oración, qué es lo que cree que se logra con la oración, por qué los cristianos oramos, cuál es la diferencia con rezar, por ejemplo. ¿Alguien sabe lo que es rezar y qué es lo que es orar? Si es así, por favor déjenos su comentario antes que ya entremos en confianza. Amén. Vamos a leer algunos. La Yuli dice que le repita, dice. Ya, que repita. Ahí está. Ahí, María Queso. ¿Qué cosa? Repite. Ahí está la cámara para ti. La Yuli. Que Acá, le repita. ¿Cuál es mi cámara? Ya, toma. Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Nosotros aquí bien. Bendiciones. Y aprovecha ahí la publicidad porque Sí, puede aprender. Centro de Estudios Crecer, Centro de Estudios Crecer.cl está haciendo un curso básico de lengua de señas. Está bueno, bonito y barato para que se inscriban.
partimos en noviembre, la primera o segunda semana de noviembre. Todavía tenemos cupos abiertos y también tenemos temario. Por si usted se pregunta cuál es el temario, también lo tenemos para que ustedes sepan y va a poder decir estas palabras simples o algo que le permita comunicarse con la otra persona. Así que muy recomendado para que lo hagan. Así es. Por ahí se estaba viendo a la Isabelita que quería saludar Saludar. también. Ahí se mostró su carita. Hice una pose de modelo y se fue. Esa es nuestra modelo más chiquitita. Y por acá también está saludando. Bueno, y también apareció. Aparece por todos lados, es como el monito en la mascota. En la mascota que tenemos para saludar. Dios les bendiga, estamos contentos porque es un conversatorio más, una opción más de poder dirigirnos a ustedes, ¿no es cierto?, en un tema de conversación. Ahí está mi amada saludando, que está en Coquimbo, en la casa de nuestros apóstoles. De hecho, antes del programa, por eso nos atrasamos un poquito, porque primero estábamos viendo la transmisión de la predicación de ella, muy buena por cierto, y ahora ya nos conectamos nosotros para comenzar a hablar de la oración. Ya, déjenos su like, déjenos su mensaje, déjenos su comentario, cuéntenos cuál es su experiencia de oración, cuál es su experiencia. Que se vaya a disciplina, dice. Julie, el viernes te voy a disciplinar. Bendiciones, los amo, dice la pastora Mónica ahí desde Coquimbo, que más encima llamó solo para sacarnos pica, que se iba a la playa a esta hora, mientras nosotros estamos aquí, pero estamos con un deber cívico, moral y espiritual. No, mañana es deber cívico. Recuerde que tiene que ir a votar. Lleve, por favor, tenga en consideración que tiene que ir con su lapicera azul. Si no lleva, allá le van a pasar, pero para evitar contaminación es mejor que usted lleve su lapicera directamente, ¿ya? Para que no vaya con mascarilla, su cédula de identificación, su carnet de identidad, vaya no tan tarde. Recuerde que en la tarde va a ser solamente para los adultos mayores, ¿ya? Así que vaya, trate de ir más temprano, no vaya tan tarde, vaya a cumplir. Necesitamos que los cristianos se levanten a votar, ¿ya? No podemos, solamente quiero decir esto, no podemos dejar que el diablo venga a destruir nuestra nación. Amén. Así que por favor, levántese a votar, vaya a la urna, marque los días R replay ahí, y luego vaya a casa a descansar y que Dios siga haciendo lo que tenga que hacer. Amén. Usted sabe, nosotros hemos hecho acá estudios con abogados, hemos estado analizando la situación, así que por favor no se quede en casa, no dejemos nuestro país en manos de los que quieren destruirlo. Amén. Así que Dios les bendiga. Bueno, vamos a conversar de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Quién puede decir qué es la oración? ¿Cuál es la diferencia con el rezo? Hay una parte en la Biblia, ¿no es cierto?, en los evangelios, que los apóstoles le dicen a Jesús que les enseñe a orar. Y Jesús le dice, cuando ustedes oren, háganlo así. Y comienza a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿No es cierto? Y bueno, y continúa. Esa fue la oración modelo que Jesús les entregó a los apóstoles, ¿no es cierto?, a los discípulos que estaban en ese momento. Pero esa oración modelo tiene un significado muy importante, no es lo que se le ocurrió a Jesús en ese momento, ¿ya? Lo que pasa generalmente en que nosotros tomamos modelos de oración, ¿no es cierto?, y los repetimos y los repetimos y los repetimos, pero no hay conciencia de lo que a veces decimos. Amén.
en Mateo 6:7 está la palabra del que el pastor está hablando, que justamente antes de que Jesús diga la oración del Padre Nuestro, en el versículo 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces aquí está hablando que no debemos decir repeticiones, no debemos orar con repeticiones, con palabras que escuchamos externas, o tal vez en el mismo cristianismo de predicar, o sea, orar como ora mi papá, orar como ama mi mamá, porque como dice el Padre, Él sabe las necesidades que tenemos cada uno de nosotros antes de que se las digamos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si nosotros se las decimos al Padre, lo estamos incluyendo en nuestras situaciones, lo estamos haciendo parte de lo que estamos viviendo y lo estamos invitando a que Él nos ayude a superar por lo que estamos viviendo, a que Él nos ayude a poder superar esa etapa, ese proceso. Esa es la verdadera importancia de la oración, una comunicación directa con el Padre. Y somos tremendamente bendecidos de esto porque entendemos que en el Antiguo Testamento no era así. Dios se comunicaba directamente con un profeta. Él hablaba directamente a una persona y esa persona tenía que contarle a los demás lo que el Señor le había dicho. En cambio ahora somos tan bendecidos que podemos ir en la micro, podemos estar en el mall, en la ducha, en nuestra pieza y simplemente orar y comunicarnos con el Señor. Y la oración, como bien Jesús nos da un modelo de oración, pero también es simplemente lo que uno tiene que decirle al Padre, lo que salga de su corazón. Y como Él dice, Él sabe lo que tenemos que decirle, Él sabe lo que vamos a decir, pero aún así Él prefiere escucharlo en nuestra boca porque lo estamos haciendo parte y le estamos diciendo: yo no puedo con esto, te invito a que tú me estás ayudando, y no tener que nosotros cargar con todo eso solos. Amén, así es. La oración no es otra cosa que una comunicación con nuestro Creador, ¿no es cierto? Básicamente tiene que ver con una conversación donde hay alguien que emite, ¿no es cierto?, y alguien que recepciona, alguien que envía una señal y alguien que recepciona la señal, ¿no es cierto? Eso es la oración, y es por eso que es importante cuando hablamos con el Señor, ¿no es cierto?, poder dirigirnos. La oración no es solamente un petitorio, ¿ya? Eso quiero dejarlo claro también. La oración no es solamente un petitorio. Por eso yo partía hablando de la oración modelo. Parte mostrando en el modelo. No es una oración para repetir constantemente, al menos que usted lo haga con convicción de las palabras. Justamente, ¿no es cierto? Porque de repente hacemos las cosas tan mecánicas, ¿no es cierto? Hacemos las cosas tan repetitivas que no cabe, ¿no es cierto? O somos cínicos en realidad, porque lo hacemos repetitivo y no estamos sintiendo o no estamos expresando lo que realmente queremos expresar, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo ocurre con las alabanzas, ¿no? Cuando alabamos, ¿no es cierto?, a veces repetimos canciones y decimos muchas cosas: heme aquí, Señor, envíame a mí. Después el pastor dice: hermano, yo necesito que vaya a hacer esto. No, pastor, no puedo, que estoy ocupado, que tengo tanto que hacer, ¿no es cierto? Y nos llenamos de excusas. Entonces el Señor dice: bueno, ¿y cómo me estás diciendo heme aquí, envíame a mí? Un ejemplo, ¿no es cierto? La oración es lo mismo, es una comunicación continua con Dios. Si usted va a repetir, yo recuerdo que en la Iglesia Católica orábamos el credo también, y la verdad es que yo preguntaba si eso estaba en la Biblia en algún lado. Después, ahora cuando estudié teología, ¿no es cierto?, pude entender que el credo no era otra cosa que era el credo de los apóstoles o la Iglesia cristiana para declarar su convicción de fe. Decían: yo creo en esto, esto es lo que nosotros creemos, ¿no es cierto? Es lo mismo que cuando uno pone en la página web, ¿no es cierto?, en la iglesia. Generalmente, si usted se mete en la página web de la iglesia, que nosotros no lo hemos puesto, por cierto,
generalmente uno pone en qué creemos. Creo en Dios, creo en Jesús, creo en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Es más o menos eso, ¿no es cierto? Pero lo transformamos en un rezo, que el rezo lo podemos mirar de la manera de que el rezo en el fondo es una oración repetitiva sin convicción, sin sentir lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? La oración, mira, acá hay una definición que yo busqué, dice: la oración es una cuerda de vida para todos los discípulos, y uno de los aspectos más importantes de la vida cristiana. Es una necesidad absoluta para el progreso espiritual. Claro que así es una necesidad absoluta, es la base de nuestra fe también, ¿no es cierto? Como cristianos tenemos muchas bases, tenemos muchas convicciones, y una de esas es la oración. Mira, para hacerlo sencillo e ir al grano al tiro. Si yo conozco una persona por primera vez, ¿no es cierto? Me la presentan, puedo tener una impresión, ¿no es cierto?, de su forma, de su físico, de su cara, y puedo tener una impresión a lo mejor de su voz. Cuando me diga hola, ¿no es cierto?, voy a tener cierta impresión de la persona. Pero a esa persona no la voy a conocer hasta que pase tiempo con ella, hasta que tenga conversaciones con ella, porque cuando yo tenga conversaciones con esa persona, yo voy a saber lo que piensa, yo voy a saber cómo actúa, ¿no es cierto?, de alguna manera, y bueno, un poquito más allá, yo puedo saber si lo que habla realmente es lo que actúa, ¿no es cierto?, si practica lo que predica, en otras palabras. Pero en el fondo, a través de la conversación, ¿no es cierto?, del flujo de la conversación, yo puedo conocer más a la persona. Lo mismo pasa con el Señor, ¿no es cierto? Hay una comunicación con Dios. Yo, ¿cómo puedo conocer al Señor? Con dos cosas: la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios y las oraciones. Solo estudio no me sirve. Me vuelvo un intelectualoide, me vuelvo un conocedor de la palabra, pero no me vuelve un conocedor de Cristo. Al tener solo oración, estoy sujeto a que el enemigo pueda, ¿no es cierto?, engañarme muy fácilmente también. Es por eso que, teniendo el equilibrio entre oración y la palabra, yo puedo tener una convicción y puedo tener una certeza. Por eso la oración es sumamente importante en el cuerpo de Cristo. ¿Amén? No sé si... Amén. Aquí tengo un versículo bíblico, Filipenses 4:6, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Lo que nos está diciendo claramente es que en la vida afuera siempre salimos apurados, que tengo que ir al colegio, tengo que ir a la universidad, a trabajar, que un desayuno rápido, después que llegamos, o tal vez el tráfico, después hacemos la pega, estudiamos, volvemos a casa, y hay muchas cosas que hacer, y si no tenemos cuidado, muchas veces nos afanamos por toda nuestra rutina, y porque hay otras cosas que queremos hacer, muchas veces dedicarle al Señor, y no podemos porque nuestra rutina nos lo impide. Exactamente, esta palabra habla de eso, porque dice que por nada estéis afanosos, o sea que por nada tenemos que estar ansiosos, o por nada hay que estar como martillándose la cabeza con todo lo que uno tiene que hacer. Al contrario, debería calmarse, y una oración, tal vez unos 5 minutos, apartarse un poco para calmarse y orarle al Señor, que eso es lo que Él dice claramente en esta palabra: orar ante Él, decirle, Señor, estoy tan ajetreado, tengo tanto que hacer, porque eso es la oración, una comunicación directa con papá. Y como había dicho, por ejemplo, en el Antiguo Testamento la gente no podía hacer esto, no tenía esta comunicación que tenemos el día de hoy, pero gracias a Jesús y su sacrificio, y que Él manda al Espíritu Santo, que sabemos que habita en cada uno de nosotros, somos tremendamente bendecidos al poder orar libremente donde sea.
Yo recuerdo que cuando iba a la universidad, cada mañana, obviamente desayunaba y luego tenía que caminar hacia la micro, que es un trayecto más o menos 10-15 minutos. Y siempre aprovechaba el camino desde mi casa al paradero para orar. Era mi momento de oración, iba escuchando música, nada, sino que iba orando muchas veces en voz alta, como a esa hora no había casi nadie. Iba orando y dándole gracias al Señor, entregándole el día antes que comience, que me cubra en la micro, que pueda llegar bien. Le daba gracias por lo bendecida que era de poder yo sola caminar a un paradero, que no necesitaba de medicamentos tal vez, o de una persona, una enfermera que me cuidara, que podía ir a mi universidad físicamente, que podía estudiar, que estaba estudiando una buena carrera en una buena universidad. Y todo eso le daba gracias, y eso también a mí me ponía contenta en mi corazón y me daban los ánimos para ese día. Tal vez un día más de rutina, pero yo lo hacía distinto al orarle y entregarle al Señor antes que comenzara mi día y que Él tomara el control por absolutamente todo. Porque me di cuenta que si tomaba solo de costumbre orar durante la noche, mi día ya había terminado y le decía gracias por un día más de vida, pero no le había entregado el principio de mi día. Entonces cada día es una bendición, cada día es una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Y un día de oración en la mañana, de verdad que es muy distinto. Así mismito es, como decía un gran amigo nuestro, ¿no es cierto?, el apóstol Alberto Flores. La oración te puede cambiar, la oración puede transformarte. A través de la oración comunicamos. Acá hay algo muy importante que dijo Catalina. Nosotros tenemos el privilegio de la oración. ¿Por qué? Porque justamente en el Antiguo Testamento no todos tenían acceso directo al Padre, ¿no es cierto? Cuando la palabra habla que Jesús en el templo, ¿cierto?, se raja el velo y ahora tenemos acceso directo al Padre, esta es nuestra llave de acceso, la oración. A través de la oración yo puedo saber lo que el Padre quiere, lo que el Padre me está diciendo. Mira, a lo mejor tú me puedes decir, ¿sabes qué? Yo nunca he sentido que Dios me hable. La verdad es que yo tampoco, yo creo que unas 3 veces en toda mi vida, 20 años ya de evangelio, unas 3 veces he podido sentir una voz que me diga esto y esto. Sin embargo, he podido sentir, ¿no es cierto?, a través de la oración, lo que el Padre te quiere decir, lo que el Padre te va a entregar. Y muchas veces entre la lectura y la oración simultánea, ¿no es cierto?, logro discernir lo que Dios nos está diciendo. Y eso tiene que ver con lo que dijimos recién, con el acceso directo a Dios, con el acceso directo al Padre. En el Antiguo Testamento, si hacemos un poco de historia, nos vamos a dar cuenta de que cuando Dios crea el paraíso, crea al hombre y a la mujer, ¿no es cierto?, a Adán y a Eva, varón y varona, los creó, dice la palabra, ¿no es cierto?, y los pone en el paraíso. Y dice la palabra que Dios se paseaba en el paraíso, el Espíritu de Dios se paseaba, que no es otra cosa que Dios, ¿no es cierto?, que se paseaba, y ellos podían sentir la presencia de Dios y poder comunicarse con Él. Era tanto así que cuando ellos pecaron, dice que se escondieron. ¿Por qué? Porque la presencia estaba ahí, ¿no es cierto? Había una comunicación directa, con Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, producto del pecado original, ¿no es cierto?, del pecado de Adán y Eva, ellos son exiliados del paraíso, son sacados, ¿no es cierto?, el paraíso se cierra, y de ahí para adelante comienza otra historia. De ahí para adelante comienza la historia de que Adán y Eva tuvieron que vivir en el mundo, tuvieron la Caín y Abel, Caín mató a Abel, etcétera, etcétera, conocieron a otras personas, se casaron, se empezó a multiplicar la tierra, ¿no es cierto?, pero ellos perdieron la comunicación con Dios. Dios estableció una distancia entre el hombre y Él, ¿ya? A pesar de que siempre Dios quiso habitar con el hombre. Es por eso que estando en el desierto, ¿no es cierto?, el pueblo hebreo, cuando salieron de Egipto, Dios establece el tabernáculo. ¿Por qué? Porque era el lugar donde Él podía estar
reunido con su pueblo, que luego se transformó en el templo, ¿ya? Y ese lugar estaba dividido en 3 espacios, ¿no es cierto? El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, según la expresión de la Biblia, dice que era el lugar donde Dios habitaba. Pero no todos teníamos acceso a esa habitación, sino que solamente y exclusivamente el sumo sacerdote, y más aún tenía que estar en una condición de santidad absoluta, o si no, si entraba, moría. Así de simple. Entonces Dios comenzó a acercarse al hombre, pero Dios siempre quiso estar en comunión con el hombre. Antes del tabernáculo, en el monte Horeb, 50 días después, ¿no es cierto?, Pentecostés, 50 días después de la salida del pueblo hebreo de Egipto, Dios le dice a Moisés que Él quiere hablar con el pueblo, ¿no es cierto?, que reúne al pueblo para hablar con ellos. Y Moisés reúne al pueblo al faldeo del monte Horeb, y dice que en el monte Horeb hubieron nubes, sonido de trompeta, hay otra versión que dice sonido de chofar, y hay una expresión de Dios sobre ese lugar. El pueblo le dio temor, el pueblo no se asustó, y le dice a Moisés, ¿sabes qué? Mejor sigamos como estamos, tú comunícate con Dios y tú nos informas a nosotros. Y el pueblo rechazó esa comunión con Dios. Dios siempre quiso estar en comunión con el hombre, pero el hombre rechazó esa comunión con Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que viene, ¿no es cierto?, Jesús, viene Dios tomado forma de hombre, ¿no es cierto?, como dice la palabra, y establece que el templo es destruido, ¿no es cierto?, y el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo es rajado, y dice ahora que todos somos reyes y sacerdotes. Antes solamente los sacerdotes entraban al lugar santo, ahora nos dice nosotros somos sacerdotes, nosotros entramos al lugar santo. Y más aún, el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo se raja, y ahora tenemos acceso directo al Padre. O sea, lo que imagínate, nuestros padres espirituales no tuvieron, así lo tuvimos nosotros. Y es más, David, después que recupera el arca de los filisteos, dice que la pone en su habitación, y dice que él se sentaba a hablar con Dios. Durante ese tiempo, que si no me equivoco creo que fueron 3 años, no estoy seguro, ahí si alguien sabe bien la historia me puede corregir, pero en ese tiempo dice la palabra que David se comunicaba en forma directa con Dios. Era un reflejo, era a David le permitió vivir lo que nosotros vivimos. Mira qué maravilloso lo que te estoy diciendo. David le permitió Dios, siendo que nadie había podido, le permitió Dios vivir lo que nosotros vivimos, porque usted se siente en cualquier momento, ahora mismo, ¿no es cierto?, nosotros nos podemos postrar acá, parar o quedar sentado y tener una comunicación con Dios en forma directa. Ya no necesita el sumo sacerdote, ya no necesita llevar un cordero, ya no necesita buscar intermediario. Usted tiene acceso directo al Padre. Eso es algo maravilloso que Dios nos entregó. Eso es algo que Dios te permite. O sea, indudablemente muchas veces necesitamos que alguien ore por nosotros, porque a veces estamos tan acongojados, estamos tan aproblemados, que muchas veces vamos a necesitar que otra persona ore por nosotros. Pero eso no te quita que tú también puedes acercarte al trono del Padre. Y mira, hay iglesias, congregaciones, religiones que alejan a Dios, ¿no es cierto?, como asimilando el Antiguo Testamento, de tal manera que incluso le dicen Tata Dios, porque lo miran de una forma lejana, lo representan como un hombre barbón sentado allá lejos en el cielo, y cuando Dios está cercano a ti, no es el Tata Dios, es nuestro Padre, es cercano, está con nosotros, ¿no es cierto? Y hay religiones que lo alejan, pero tú y yo tenemos acceso al Padre. Es por eso que tenemos que tener cuidado. Hoy día los templos no son templos. Hoy día los templos son locales de congregación. Porque ¿dónde habita el Señor? ¿Qué es lo que es el templo? Es el lugar donde Dios habita. Recuerden, Dios establece el tabernáculo, como dijimos recién, ¿no es cierto? Y ese tabernáculo se transforma en el templo,
que era el tabernáculo en forma física, que lo establece o lo crea el rey Salomón, ¿no es cierto? David tenía en su corazón hacerlo, pero no se le permitió por otras cosas, etcétera, etcétera, pero se le permite a su hijo David, Salomón, y Salomón levanta el templo porque era el lugar donde habitaba Dios. Pero hoy día, ¿dónde habita Dios? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es lo que dice dónde habita Dios? En nosotros. Nosotros somos el templo. Dios dice que ya no habitará más en templos construidos por manos humanas. Entonces, lamentablemente tenemos esa mala práctica de seguir ocupando términos. Uno puede decir, no, pues da lo mismo. Es que no da lo mismo. Porque tú representas algo. Porque la gente, a lo mejor tú que entiendes, te puede dar lo mismo. Pero cuando tú le predicas a alguien, tú malinterpretas. Nosotros, hoy día mismo, en este tiempo de pandemia, ¿cuánta gente andaba buscando un lugar para reunirse? Oye, reúnete en tu casa, levanta un altar de adoración y de oración. Entonces Dios nos permite en este tiempo tener ese acceso directo al Padre, esa llegada a Dios, ¿o no? Sí, ¿Amén? Me alargué, parecía prédica más que conversatorio, pero lo siento, pero es que ese tema me apasiona porque yo creo en que hay tantas cosas que debemos cambiar como iglesia. Hay tantas cosas que todavía estamos marcando el paso. Mira, el otro día conversábamos en la mesa, ¿no es cierto?, con nuestras hijas. Acá voy a ponerlas a todas para que hablen también. Conversábamos en la mesa, ¿no es cierto?, el otro día, y justamente hablábamos de que la iglesia siempre está un paso atrás. La iglesia siempre se queda atrás. Y es algo extraño, pero es así, ¿no es cierto? La iglesia comienza a reaccionar, por ejemplo ahora, el plebiscito. La iglesia empezó a reaccionar tarde. La iglesia debió reaccionar mucho antes. Se nos dio la posibilidad y no reaccionó. Entonces, bueno, me estoy saliendo un poquito del tema, pero como les digo, lo que pasa es que me apasiona ese tema de qué es lo que es la iglesia, a dónde va la iglesia, para qué es la iglesia. Son temas fundamentales, ¿no es cierto? Pero hoy día estamos hablando de la oración. Entonces la oración es ese nexo, esa comunicación con el Padre, que el Padre nos puede dar ese nexo, ¿no es cierto? Nos puede dar esa dirección. ¿Amén? Amén. También, por ejemplo, justamente ahora con el tema del plebiscito, con las votaciones, nunca está de más orar por eso. O sea, afuera escuchamos la voz de la gente, lo que dice la gente, lo que grita en las calles, podemos ver en las noticias cómo se levantan falsas noticias, cómo las campañas mienten entre ellas. Y sinceramente yo me sentí también en un momento confundida porque veía la injusticia, pero veía lo necesario, pero también veía el otro lado. Entonces en un momento yo también me confundí, pero lo único que aclaró mi mente fue la oración. Padre, ¿qué es lo que quieres tú para tu pueblo? La palabra dice que hasta debemos orar por aquellos que nos rigen, aquellos que están por sobre nosotros, que sería nuestro alcalde, nuestros concejales, nuestro presidente. Es importante que hasta esas cosas las sujetemos a oración, porque uno puede sí ir a votar lo que uno opine y está bien, pero como cristiano importa más la voluntad de Dios por sobre lo que nosotros opinemos. Y como es la única forma de saber eso es a través de la oración. Si bien sabemos la oración es nosotros comunicarnos con el Padre, nosotros hablar, pero la oración nunca viene vacía y siempre vamos a recibir una respuesta del Padre. Puede que, como decía el pastor, él nunca ha escuchado la voz del Señor, yo tampoco, pero yo sí veo claramente su respuesta cuando leo la palabra, cuando le adoro, cuando a través de sueños, señales. Entonces tenemos que tener esa fe, tenemos que orar con esa fe de que estamos entregándole algo al Señor y que Él va a responder, tener la fe de que no le estamos hablando a una pared de nuestra pieza encerrado, sino que le estamos hablando al Padre, nos estamos comunicando con el Señor.
Entonces es importante mantener en oración todas nuestras decisiones importantes de nuestra vida. Yo recuerdo en cuarto medio también, como un tema más personal, que estaba muy confundida también con qué quería estudiar, a qué universidad quería. Y yo le pedí al Señor, pero muéstrame, pero dirígeme tú. Es que no sé lo que quiero hacer, soy buena para esto, pero muy mala para esto otro. Y yo le prometo, hermano, que yo iba a las ferias universitarias, que las universidades venían al colegio y nos mostraban. Y yo, todo me interesaba, para mí todo era bonito, aceptaba todo. Pero Dios usó gente precisa, que fueron las que me llamaron la atención, que yo encontraba algo distinto, algo llamativo en su voz cuando me hablaban. Y fue Dios en mi camino, fue como que puso un pensamiento, fue como, esta es la universidad. Y me dio con esa universidad, investigué, y después esta carrera. Ni siquiera yo sabía que me metí a estudiar cuando me metí, pero el día de hoy me gusta y sé que es la voluntad de Dios de que me puso ahí. Y también, por ejemplo, a mi hermana, que también estaba muy confundida en su momento, también le decía que tenía que meterse en oración, que tenía que permitir que Dios le mostrara, que Dios le señalara qué camino debía seguir, porque si hubiese sido nuestra decisión, hubiese sido nuestra opinión lo que nosotras queríamos, tal vez no estaríamos saliendo de nuestra tercera carrera. Pero gracias a Dios nos dirigió bien a una buena universidad, una buena carrera. Y también en nuestra familia lo hemos visto con Javiera, con su trabajo. Y son cosas como tan simples como buscar una carrera, buscar un trabajo, ir a comprar algo. Mi mamá me da risa porque siempre que iba a comprar dice, Señor, llévanos toda la oferta. Señor, llévanos todo donde queremos comprar. Pero si uno lo piensa es cierto, porque que Dios nos lleve, que sea su voluntad, que Él nos guíe, porque hay cosas tan cotidianas que las vemos tan cotidianas, tan rutinarias, y sacamos a Dios de eso, pero en verdad es incluir a Dios en todo, en nuestras amistades, en nuestras relaciones. Señor, quiero una casa, ¿dónde es la mejor casa? ¿Cuál es el mejor lugar? Queremos un auto, ¿cuál es el mejor auto para nosotros? Porque su voluntad habla que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Muchas veces nosotros queremos algo, pero muchas veces ese algo no es conveniente para nosotros. Y la única forma de saber si eso es bueno o no es a través de la oración. Por eso es tan importante. Bueno, y también escuchar, porque muchas veces uno está tan cegado en algo que Dios te habla de todas formas y uno no escucha. Entonces escuchar también es importante. Sobre lo que decía Catalina sobre las universidades, yo soy bien ansiosa, la verdad. Entonces yo partí orando desde primero medio y yo quería estudiar medicina. Todo el mundo sabía que yo iba a estudiar medicina, yo iba a ser neuróloga, yo quería estudiar medicina, neurociencia, quería estudiar neurología, medicina. Y yo iba para allá, medicina. En el colegio hacían feria universitaria y hacíamos test vocacionales. Siempre me salía pedagogía, pero yo no, esta cuestión está mala, yo medicina. Salía pedagogía y leyes al ladito. Y nunca me salía medicina, lo máximo enfermería. Y yo no, si yo enfermería, o sea, medicina, y oraba. Y muchas personas me hablaron sobre la maestría, sobre estar con los niños, sobre enseñar lo que es correcto. Y yo no, medicina. Sí, yo puedo hacer eso, pero medicina. Y al final yo le oraba a Dios diciéndole desde el primero medio que Él me lleve a la universidad, que Él me lleve a la carrera, y que yo creo que Dios es sabio, porque a mí me cortó todo, me dio el puntaje justo para pedagogía, para la mejor universidad de Chile. Y yo decía, ya esa, porque si es la mejor, es la mejor. Y no. Uno tiene que saber escuchar. Yo pasé un mal rato por no saber escuchar, en verdad. Y tiene que aprender a confiar en Dios en los procesos. Si uno le está orando y le está entregando algo, soltarlo de todo. Yo creo que la oración es la comunicación con Dios y es lo más importante de un cristiano. Y es por lo mismo que es lo primero que se enseña cuando uno llega a la congregación, a la iglesia. Se enseña a comunicar
comunicar con Dios, a orar. Uno siempre le dice, pero lo que te salga de tu corazón nomás, es una conversación. Y yo creo que muchas veces la oración, uno puede llegar, puede llorar y va a seguir siendo una conversación y una oración igual. Porque el Padre sabe qué es lo que está en tu corazón. El Padre sabe cuál es tu dolor, cuál es tu preocupación, cuál es tu ansiedad, qué es qué. Entonces, si uno va y muchas veces yo he puesto adoración y yo lloro, pero luego yo me siento liviana y me siento bien y siento de que Dios me escuchó y de que Él sabe qué estaba en mi corazón, por más de que no hablé o por más que no pude expresar nada, pero Él sabe los deseos de nuestro corazón. Entonces es muy importante decirlo, pero también dejarlo hablar. Amén. Así es. La verdad es que muchas veces nosotros nos cegamos con ciertas cosas y no ponemos atención, ¿no es cierto? Y la oración tampoco puede ser pasajera. Mira, yo entendí algo. Yo puedo hablar con mi padre, ¿no es cierto? Con mi papá sanguíneo, ¿no es cierto? Una llamadita por teléfono. Papá, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. Listo, que te vaya bien. Chao. ¿No es cierto? Puedo hablar con mi papá mientras caminamos hacia tomar locomoción, ¿no es cierto? Podemos ir los dos caminando y mientras vamos a tomar la micro, un taxi o al auto, ¿no es cierto? Podemos conversar. Pero hay momentos en que yo le digo a mi papá, ¿sabes qué, papá? Necesito conversar contigo a solas. Donde me voy a encerrar en mi cuarto o en su cuarto, ¿no es cierto? Y vamos a conversar. La oración es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Uno constantemente, cuando uno ya está en las cosas de Dios, ¿no es cierto? Uno está constantemente hablando con Dios. Pero esa es la conversación pasajera, esa es la conversación de camino, ¿no es cierto? Pero hay un momento en que tú te tienes que meter en la presencia de Dios. Hay un momento en que tú le tienes que decir, papá, me pasa esto. Papá, necesito esto, ¿no es cierto? Yo recuerdo el primer pastor que tuvimos nosotros, René Águila, de la Comunidad Cristiana de Santiago. Él nos decía que él, incluso cuando se iba a comprar calcetines, le decía al Señor, ¿qué calcetines comprarse? Le preguntaba. Porque nuestra dependencia es absoluta de él, absoluta, ¿no es cierto? Entonces muchas veces vamos a ver la respuesta de Dios. Hay muchas cosas que queremos, pero no todas nos conviene, y nos dice la palabra. Por eso es necesario meternos en la presencia de Dios. Mira, en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, ¿no es cierto? Así como no todo me conviene, así también debemos dar gracias en todo, incluso por lo malo, incluso por las aflicciones, incluso por los tropiezos. Cuando confiamos en Dios, ¿no es cierto? Podemos entender esto. Pero vaya que es difícil, no es fácil. No es fácil, porque es fácil a veces dar gracias cuando las cosas son las que te gustan. Pero difícil es dar gracias cuando estás sufriendo. Pero la palabra dice, dad gracias en todo. Porque todo es voluntad de Dios. En lo bueno y en lo malo. Pero lo importante es que siempre estemos en esa comunicación. Siempre estemos llevándonos de la mano de Dios. En toda área. Hay cosas que de repente uno dice, no, pero estas cosas Dios no se va a preocupar de esto. Créeme que Dios se va a preocupar de todo. De todo, todo, todo. Tú eres su hijo. Si tú eres su hijo, ¿cómo no va a estar preocupado? ¿No es cierto? De hecho la palabra dice que padre le puede dar una piedra a su hijo si le pide pan. Y Dios es nuestro Padre celestial, nuestro Padre eterno, que nos va a dar de acuerdo a lo que necesitamos, a lo que nos conviene, que no es todo lo que queremos, ¿no es cierto? Eso es lo difícil. Entonces, nuestra oración tiene que ser constante. Nuestra oración dice orar sin cesar, dice la palabra. Nuestra oración debe ser constante. Al levantarte en la mañana, al acostarte, ¿no es cierto? Tienes que tener un momento de pasividad para estar en relación con Dios. Pero hay otros momentos que a lo mejor el tiempo no te van a dejar, pero tú vas a estar en comunicación con el Padre. Tú vas a estar en
en sintonía con Dios. Y eso te lo da el Espíritu Santo, porque el Espíritu que habita en ti, ¿no es cierto? Y te va a dar esa comunión, esa cercanía para conocer al Padre. Entonces va a llegar el punto, mira, va a llegar el punto en que vas a conocer tanto al Padre que tú ya vas a saber cómo actuar. Es lo mismo que cuando uno llega recién a los pies de Cristo, ¿no es cierto? Uno empieza a conocer a Dios. Josué se formó a los pies de Moisés, ¿no es cierto? Moisés necesitó siempre una columna de fuego delante de él para saber qué hacer. Josué, Dios le dice a Josué, donde tú vayas, yo iré. Pero ojo, eso no quiere decir que Josué podía hacer lo que quisiera. Lo que pasa es que Josué conoció a Dios de tal manera que sabía cómo Dios actuaba, que sabía cómo Dios pensaba, que sabía lo que Dios iba a hacer o no iba a hacer. Así a ese punto conoció a Dios. Por eso Dios le dice, tiene la confianza en Josué, donde tú vayas, yo iré. Y así todo Josué se equivocó, ¿no es cierto? Eso, ojo, que eso muchas veces yo he escuchado prédicas y lo he dicho en más de una oportunidad, eso no quiere decir que Dios es mi genio de la lámpara. Porque hay otros que dicen, no, la palabra dice que donde yo vaya, Él irá, entonces en el fondo Dios va a hacer lo que yo quiera. No. Perdóname. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Ahora, el tema es que cuando tú lo llegas a conocer, porque tu intimidad con Dios es tal, lo llegas a conocer de tal manera que tú ya sabes cómo Él actúa. Por lo tanto, Dios te va a respaldar, porque tú vas a actuar conforme al corazón de Dios. Amén. Amén. Voy a estar leyendo unos comentarios ahora. Amén. El pastor Carlos dice: bendiciones, pastor Mauricio y pastora Mónica y a toda su familia, que Dios les bendiga grandemente. Ahí desde Arica, el tío Mauricio, la tía Chicha y su hermana Mena también, que no estaban viendo, Chicha, estaban ahí bendiciones. reunidos. La hermana Inés, que ya llegó porque no empezó a comentar, se cacha el tiro cuando llega la hermana Inés. La Yuli dice: amén, gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús Cristo tenemos acceso directo a su presencia. Amén. Y ahí la hermana Inés dice: nunca es tarde, para Dios nada es imposible. Hoy debemos clamar porque vamos directo a un engaño, en nombre de Jesús que lo recibió. Amén. La Yuri dice: en cosas tan simples como, Señor, por favor quiero salir y tú ponme la micro. Sí, es verdad, yo estaba en esas ocasiones y Dios pone la micro justa. La pastora Susana, que también se conectó ahí, nos dejó un monito de ella con las manitos arriba. Sí. Cuán importante es leer y leer con entendimiento. El Padre lo dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará en toda decisión que tengamos que tomar. Debemos buscar la dirección del Padre, orar hasta que escuchemos su voluntad. Dios nos hablará de tal manera que lo escuchemos. Amén. Amén, así es. Ahí si se me pierde. La pastora Susana: cuando recibimos al Señor, Él nos moldea y enseña a que su voluntad es la que nos favorece. Anhelamos y tomamos decisiones sin preguntar a papá, y eso nos conlleva a errar. La victoria está en que obedezcamos. Amén. Amén. La tía Gina y dice: están muy lindas mis niñas, por si acaso. Saludos, Llenita, Dios te bendiga. Después de haber vivido la experiencia del coronavirus, ya no espero a levantarme. Ahora, en cuanto mis ojos se abren, yo alabo a mi Padre. Le doy gracias por abrir mis ojos y darme una nueva oportunidad para trabajar en la obra. Amén. Y ahí la tía Teresa nos pone: bendiciones a toda la familia. Bendiciones, María Teresa. Ahí están nuestros saludos, comentarios. Bendiciones, mi tía Gina, mi tía Chicha. La extrañamos mucho. Sí. La extraño mucho, po. Tienen que venir a Santiago. Solas. Sí. Así que ahí están nuestros comentarios. La Muchas comadre, gracias. ¿cómo se decían ellas? Ricas e inteligentes. Ricas y millonarias. Ricas y millonarias. Bueno, ahí están sus comentarios. Muchas gracias por comentarnos.
Y ahí volvió la pastora. La pastora Mónica volvió. volvió y ya nos estamos despidiendo ya. Po. Sí. ¿A dónde volvió? ¿Ya fue a la playa? Bueno, y muchas gracias por vernos también. Sabemos que nos comparte también, así que muchas gracias. Este mensaje era un poco más destinado a nosotros los cristianos, Sí. pero creemos también que es necesario el poder recordar esto, que no es algo que tengamos que hacer bajo una estructura, ¿verdad? Bajo un tiempo determinado o un ritual como se hacía antes, sino que ahora tenemos libre acceso a la presencia de nuestro Señor, en el que podemos hablarle hasta el momento más impensado, en el baño, en la ducha, como decía la Cata, en el camino a la micro, en la micro, a veces con audífonos, con una adoración, y uno solamente adorándole también va sacando las peticiones que tiene, los ruegos, y todo recordar que se tiene que hacer todo en acción de gracias, que eso es lo que el Señor nos manda. Cuando nos dice que le pidamos, cuando nos dice que roguemos, que Él se acuerda de nuestras peticiones, pero dice que lo hagamos todo con acción de gracias. Y ese yo creo que tiene que ser el mayor factor en nuestra vida, porque hay veces que la respuesta del Señor es no. Y nosotros no estábamos esperando eso. Entonces, cuando le oramos al Señor y le pedimos, a veces le decimos, Señor, que se haga tu voluntad, pero en verdad estamos pidiéndole que haga lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, la acción de gracia también nos lleva a aceptar de que puede que haya una respuesta del Señor que sea no. Y también a aceptar que en momentos de silencio vamos a esperar su respuesta, que es lo que más nos cuesta a veces. Porque oramos y queremos ya levantarnos y denle la respuesta. Y a veces también es una prueba que el Señor pone para ver no cuán insistentes, pero sí cuánto del control de la situación le dejamos al Señor. Y eso también se da en nuestra relación con Él. Y en Así otras que- noticias están joteando al pastor en el chat. ¿A dónde no hay? Te extraño guapo, le pusieron por ahí. Ándale, camarita. Esos mensajes por interno, por La favor. santidad de nuestra pastora. La integridad, por favor. Te amo, monita. Bueno, pero sí, tenemos que identificar esas cosas, ¿no es cierto? Y poder estar en esa comunión plena con el Padre. Hace falta esa comunión. Hace falta, muchas veces nos sentimos, y eso es un error que cometemos, y lo digo con fundamento, porque yo también a veces pensamos que hacemos las cosas tan bien, y no. Y a veces nos falta comunicación con Dios, ¿no es cierto? Por eso la palabra en el libro de Apocalipsis critica a Dios, ¿no es cierto?, fuertemente a las iglesias, ¿no es cierto?, a las distintas iglesias. Y Él dice, ay, que tengo contra ti que has perdido tu primer amor, ¿no es cierto? Hay otros pasajes que dicen, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, apártate de mí, hacedores de maldad, le dice. O sea, ahí podemos ver, ¿no es cierto?, de que nosotros a veces nos metemos tanto en una vorágine, en un circuito, nos metemos en un estándar de vida, en una forma, y nos vamos, pero no nos damos cuenta de que necesitamos de Dios y necesitamos comunicarnos con Él. Amén. Entonces, bueno, le damos las gracias a todos los que se han estado conectando, Pastora Susana, Pastor Carlito, la Yuli, la hermana Inés, María Teresa, no sé si hay alguien más de la congregación que esté ahí conectado, porque no nos dejan mensajes ni una cosa más. El Dani estaba conectado. A la Chicha, a Rica, les bendecimos, a cada uno, a la Gina, ¿no es cierto?, mi hermana, les bendecimos, le mandamos muchos cariños, pronto nos estaremos viendo. Amén. Así que muchas gracias a todos. Les recordamos que mañana no vamos a tener culto ni presencial ni por Zoom, sino que vamos a hacer una transmisión por Facebook Live a las 20 horas. ¿Ya? ¿Y por qué lo tratamos a las 20 horas? Justamente para que pueda ir a votar en la mañana, ya, al menos que sea de la tercera edad, que va a tener privilegio, ¿no es cierto?, desde las 2 a las 5 de la tarde. Sí. Ahí va a ir el pastor.
No, Disciplina. sí, disciplina. Así que para eso, entonces, preferimos que no vayan a tener como excusa de que, tuve que estar en el culto y por eso no fui a votar. No. Vaya a votar. Acuérdese, lleve su lapicera color azul, mascarilla, carnet de identidad y ore para que Dios le revele, ¿no es cierto? Revele lo que tiene que votar mañana, ¿ya? Y si usted ha pensado otra opción, que Dios le hable esta noche. ¿Ah? Que le rechace su opinión. Que le apruebe su opinión. No le apruebe la opinión. Amén. Ya, nos vemos. Nule la opinión. Nos vemos, Dios les bendiga. Nos estamos viendo entonces el martes, reunión de varones, 21 horas. Miércoles, reunión de varonas, 21:30 horas. Eso fue miércoles. Jueves, 19 horas, adolescentes. Viernes, 19:30 horas, jóvenes. Viernes, 21 horas, mujeres. Transmisión por Facebook Live de las mujeres. Y el próximo sábado que tendremos otro conversatorio más con un importantísimo tema para usted. Así que promueva esto y Dios les bendiga. Así que Recuerda el curso de lengua de señas de SEC en Centro de Estudios Crecer.cl. Bueno, bonito, barato. Partimos en noviembre. Va a estar buenísimo. Cuídense. Chao. chao.